Tocayo, otra vez, el agradecido soy yo por Muchas estar en gracias. el programa. Muchas gracias. Mira, presentas casi al mismo tiempo dos libros. Uno de ellos se llama La tesis, lo que necesitas saber con un modelo que funciona. Y el segundo libro es México, lento crecimiento, una explicación neokeynesiana. ¿Hay alguna razón por la cual hayas hecho nacer estos dos libros casi de manera simultánea o coincidieron así los tiempos? Pues coincidió la inspiración y coincidió el lápiz y la pluma. Entonces los fui elaborando y bueno, coincidió que se dieron juntos, ¿no? Ahora, dos libros, o sea, ahora sí que tú tuviste cuates o gemelos. A ver, ¿cuál es el que inicias a escribir primero de los dos? Mira, el primero, el de la tesis, es una idea que yo tenía trabajando hace 20 años más o menos, 15, con mi trabajo de tesis, de dirección de tesis. Y bueno, el asunto es de que en este país la titulación vía tesis es cada vez más difícil, cada vez se titulan menos personas por, Sí. por esta modalidad, cuando realmente es muy importante porque a los sustentantes, ya sea de licenciatura, maestría, doctorado, diplomado, especialidad, elaborar una tesis les permite aprender a hacer una investigación, a plantear ideas, a plantear una hipótesis, a plantear una relación causal entre variables. Y eso es muy necesario porque a nivel de un trabajo, a donde sea, tienes finalmente que hacer un reporte, un documento, un informe, y lamentablemente los chavos no saben hacerlo. Entonces, este libro de la tesis lo empecé a trabajar hace muchos años y ahora en mis seminarios de titulación lo empecé a escribir junto con Patricia Magaña y con Emanuel Salas. Y los tres conjuntamente logramos escribir un libro que me parece que es novedoso porque es una forma muy sencilla de elaborar una tesis a partir de un modelo que plantea que tienes que plantear una relación causa-efecto entre dos variables, y eso con una estructura muy clara, muy sencilla, te lleva a finalmente elaborar un documento de titulación, cualquiera que sea el grado, en menos de 8 meses. Entonces, esa es la motivación de este libro. El otro, el de México, lento crecimiento, es algo que yo venía escribiendo en muchos artículos, conferencias, técnicas, y finalmente lo que hice fue integrar una serie de cosas que yo había venido haciendo. Y la idea de este libro es explicar por qué la economía mexicana está atorada en un muy lento crecimiento ya de muchos años, de 3, 4 décadas. Y entonces trato de dar varias explicaciones complementarias, desde la caída del gasto público en inversión, el problema de la educación en ese país que pues ahora con la 4T se quitó la reforma educativa, la criminalidad que demuestro en ese libro que la criminalidad es el factor que más está afectando el crecimiento económico en todas sus manifestaciones, extorsiones, secuestros, robo, homicidios, ¿no? Y también presento otras, la forma en que nos integramos al bloque norteamericano, ¿no? Que no ha sido una forma virtuosa, y tengo algunas otras explicaciones que conjuntamente pretenden dar una explicación más amplia de lo que hasta ahora se tiene, de por qué la economía mexicana crece tan poquito durante tantos años. A ver, entonces, debo decir, el de la tesis es un planteamiento fundamental o esencialmente académico. Claro. Es para quienes tienen que plantear una tesis y finalmente les aclara la mejor manera de llegar a los resultados que se buscan en poco tiempo, teniendo claridad en cuál es el proceso, digamos, metodológico para hacerlo, ¿no? Así es, y es muy sencillito, no es epistemología, no es filosofía de la ciencia, no es heurística, es algo muy sencillo, o sea, que cualquier individuo de cualquier área del conocimiento puede aplicar a su disciplina y con ello, de una forma muy clara, muy pragmática, puede titularse en máximo 8 meses desde que decide hacerlo. Bien. ¿Ese libro dónde se puede adquirir para quienes, sobre todo para los chavos que quieren hacer la tesis ya, que les surge? Ambos libros están a disposición en la librería de la Facultad de Economía de la UNAM. Ahí está, ¿no solamente ahí?
Sí. Solamente. Está trabajando ahorita en la versión digital de ambos libros. Entonces, yo esperaría que en un mes, a más tardar, estén disponibles las versiones digitales de ambos, pero por el momento están las versiones físicas de ambos en la Facultad de Economía de la UNAM. Ahora, el segundo, sin restarle méritos al primero que hemos mencionado, el segundo va a ser un clásico. O sea, nadie sabe por qué carajos, nadie puede entender por qué carajos México, teniendo el enorme potencial que tiene este territorio, con más de 10,000 kilómetros de litoral, compartiendo frontera con la economía número uno en el mundo todavía, la economía con mayor consumo indudablemente, con un TLC o TEMEC que nos une como socios a Canadá, Estados Unidos y a México. Nadie puede entender cómo fue posible o cómo ha sido posible que México crezca a la estúpida cantidad, bueno, hubiese crecido o no, habría crecido a una estúpida cantidad de 2.1, 2.5% promedio anual, porque este asunto pues ya se rompió en esta administración. En esta administración vamos a obtener un crecimiento con un poquito de mala suerte, de signo negativo, y si es de buena suerte no llegaremos al medio punto porcentual promedio anual en esta administración.